crisis de 2008 estalla. ¿Y dónde estalla? Estalla en el mundo anglosajón. Y entonces vienen las políticas de precariedad. Alemania quiere seguir manteniendo su dominio y entonces quiere evitar que el gasto social rompa las cuentas, provoque inflación y ellos tengan pérdidas. Vale, ese es el escenario. Y en ese escenario, Estados Unidos tiene su propia agenda. Y en esa agenda, junto con Inglaterra, activan a sus nuevos aliados de la nueva Europa, los del bloque del Este, los de las fronteras del Este, tratan de desestabilizar a Rusia y tratan de desestabilizar Ucrania. Y tratan de desestabilizar Georgia, por ejemplo, también. Es decir, tratan de desestabilizar toda la frontera. Es decir, quieren romper ese idilio, vamos a llamarlo así, ese clima de cooperación, por favor, mejor clima de cooperación que había, que estaba funcionando. Y eso es lo que lleva a Putin en 2007 a decir, ¿pero qué están haciendo? O sea, si yo lo que quiero es ser un socio del sistema capitalista más, yo quiero que me traten como un igual. Hombre, tengo 6.000 cabezas nucleares, el mayor país de la Tierra, y no necesito sus recursos minerales que ustedes no tienen. Si eso ya los tengo yo lo que necesito es capital, inversiones, necesito una relación normal, necesito que me reconozcan como miembro de la clase dirigente mundial. Pero claro, Rusia, el problema es que Rusia no llegó tarde al socialismo. De hecho, fueron los únicos que llegaron. A donde llegó tarde Rusia fue al capitalismo. Y cuando Putin, después de equilibrar la situación de la era Yeltsin, en la que el país está de rodillas totalmente, y levanta el país, pone en su sitio a los oligarcas, reordena la situación y dice, bueno, esto vamos a organizar, esto no puede seguir así. Y cuando levanta el país, ¿qué es lo que hace? Vuelve la mirada hacia los socios norteamericanos, hacia el resto del mundo y dice, bueno, vamos a ver, hemos pasado un mal momento, la transición esta, ustedes no nos han ayudado mucho, precisamente, pero ahora estamos aquí y estamos aquí de vuelta y queremos un mundo multipolar. Es decir, eso del nuevo siglo americano, que es una cosa que se inventan los neoconservadores norteamericanos a principios de la década de los 90 para decir, ya hemos ganado, somos la única potencia mundial, China todavía no ha pegado el bote, Rusia está de rodillas, así que ya hemos ganado. El fin de la historia y Fukuyama. Es decir, los protagonistas de la película de vaqueros pueden cabalgar hacia el sol del Far West, camino de California y las rocosas, sabiendo que ya nadie va a poder impedir su marcha triunfal. El capitalismo ha triunfado y se llama Norteamérica. Y como ustedes saben, para el mundo anglosajón, la democracia es la forma que adopta el capitalismo en el mundo anglosajón. Y eso no tiene nada que ver con el sistema europeo. El sistema europeo es un híbrido extraño donde hay socialdemócratas, bueno, hay una cosa muy complicada. Y no es su modelo. Y además tienen ahí a Alemania, que tiene un capitalismo renano que siempre ha estado en choque con el capitalismo inglés y que el capitalismo financiero es la mejor manera de hacer negocios seguros en cash. Mientras que los alemanes necesitan vender Mercedes y construir cosas, y eso es otra cosa. Y en 2008 estalla la crisis por culpa, y hay unos procesos ahí. Esos procesos realimentan la tentación norteamericana de incidir más en el este. Y entonces tenemos el primer Maidán, en la revolución de color ¿cómo se llama? En Ucrania. Ucrania logra, con participación de unos y de otros, porque claro, Rusia también influye, pero sobre todo la propia dinámica interna ucraniana, y el Partido de las Regiones gana las elecciones, y gana las elecciones con un programa de, bueno, vamos a llevarnos bien, vamos a asegurar la convivencia de todos, de toda la pluralidad del país, y vamos a intentar negociar con los rusos y negociar con los europeos. Pero claro, el planteamiento de Estados Unidos es otro. Se trata, como explicó muy bien Brzezinski, y como ha repetido Katia Kallas, la actual representante de política exterior de la Unión Europea, el planteamiento de Estados Unidos en ese momento es otro. Se trata de cambiar el régimen en Rusia, repartirnos el país, liberalizar
el país, lo cual significa descolonizar, conceder la autodeterminación a los pueblos esclavizados por el imperialismo ruso, Siberia adelante, dividir el país en muchas porciones y que las empresas norteamericanas puedan entrar libremente para poder extraer de ese gran repositorio de materias primas que es Rusia lo que necesite. Entonces, claro, en ese esquema lo que se le ofrece a la dirigencia rusa, a la élite rusa, es un papel completamente secundario y un papel de cipayo, totalmente. Y entonces Rusia plantea una cosa distinta. No, ustedes perdonen, pero nosotros... si eso pudo pasar, ahora ya no pasa, ¿eh? Ahora ya no pasa. Nosotros lo que queremos es un puesto en la mesa. Pero claro, ellos llegan tarde al capitalismo. Y el hegemón norteamericano, tiene su propia versión del asunto y consideran que pueden desestabilizarles. Y como dice el informe de la Fundación Rand norteamericana, la forma de desestabilizar a Rusia es o bien directamente, pero claro, tienen un problema, y es que el primer partido de la oposición en Rusia es el Partido Comunista. Y entonces, claro, tienen un grave problema con eso, porque por mucho dinero que se gasten en pegatinas y en manifestaciones de colores, eso no va absolutamente a ninguna parte. Así que tienen un problema interno en Rusia, no pueden incidir más allá de cierto... Y además, los que están promoviendo eso es gente bastante limitadita, ¿no? Entonces, limitadita en el sentido de que los emigrados rusos que hay, de los que estaban con el general Blasov, hombre, son mal vistos por la población la población rusa, ¿no? O sea, los expatriados rusos no es como los expatriados lituanos o ucranianos protegidos en Canadá, no. No hay base social para cierto tipo de cosas. Entonces, lo que va a pasar es que sencillamente consideran que la mejor manera de desestabilizar Rusia es desestabilizando Ucrania. Y eso significa que Ucrania abandone cualquier pretensión de neutralidad y porque eso va a provocar una reacción rusa. Y conocemos los hechos. 2014, golpe de Estado, utilización de la desintegración del ejército ucraniano, la resistencia al golpe de Estado en el Donbass y en otras zonas del país, la proclamación de focos de resistencia por todas partes y la utilización de la extrema derecha brutalmente para aplastar la sublevación de la gente. Y ahí no es que sean prorrusos, es que esa es una simplificación. Son prorrusos los de habla húngara. O sea, si ves las imágenes, ves a las abuelitas de habla húngara allí de la Ucrania transcarpática dándole con el paraguas al tanque ucraniano. O sea, ¿qué pasa? Que es prorruso también la vieja. El problema no es ese, no era ese. Y entonces, ¿cómo es posible entonces que esa Europa que yo casi he planteado en términos idílicos, que se quiere llevar bien con Rusia, es Alemania y todo eso, sí? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué papel juega en todo esto? Bueno, pues a la vista de la Europa que hoy vemos, ahora podemos comprender una cuestión. Las élites atlantistas que estaban dentro de la superestructura europea habían tenido un papel importante, estaban asociadas, eran parte del poder, pero cuando Estados Unidos activa su política de hechos consumados en Ucrania, lo que plantea Estados Unidos y las élites atlantistas al conjunto de la superestructura de la élite europea es: ya no hay vuelta de hoja, este juego va en serio, esto ha reventado, a partir de ahora la dinámica no va a ser esta que teníais. Y claro, no pueden oponerse, porque oponerse va contra su propio interés de clase. Y cuando alguien vuela el oleoducto, nadie se atreve a decir han sido los norteamericanos, porque eso es causa de guerra, eso es un acto de guerra. Cuando les obligan a hacer sanciones a Rusia e impedir las entradas de energía, es el suicidio de la industria alemana, el suicidio de la industria alemana. Y es una crisis para toda Europa. Pero no pueden hacerlo porque oponerse a eso implica romper el pacto atlántico. Y entonces la élite atlantista, que ideológicamente es muy poderosa y está muy apoyada por Estados Unidos, sencillamente impone su dinámica de clase, que es la del capitalismo financiero, que ha penetrado enormemente
en toda Europa y domina la escena. Y entonces el viejo capitalismo alemán, productivo, renano, no tiene los recursos o la influencia y acaba sucumbiendo. Y entonces lo que va a pasar es lo que sabemos. Se va a imponer la política ideológica del odio a Rusia. Así, literalmente. Se impone. Y claro, en ese contexto, ¿qué pinta España? Nosotros. ¿Nosotros qué hacemos en todo esto? Porque cuando se habla de geopolítica siempre llegamos a este tema y luego a partir de ahí avanzamos. Pero ¿y España qué pasa? Bueno, o sea, el régimen del 78 exactamente, ¿qué pinta en todo esto? Cuando el régimen del 78 existe, entre otras cosas, gracias a la conexión con Estados Unidos. Cuando España es un país intervenido desde 1945 en adelante, cuando Estados Unidos decide no intervenir. Porque claro, aquí no desembarcó Patton en Huelva. Aquí nadie colgó a Franco de la gasolinera de Puerta de Hierro. No vinieron los norteamericanos en el 44. Porque escuchas a la élite española, de los periodistas españoles, hablar de los norteamericanos liberando Europa, y dices, pues entonces España no debe ser parte de Europa, porque aquí no nos liberaron precisamente. No vinieron. Aquí no vinieron. Vinieron luego. Franco compró la supervivencia de su régimen gracias a la ayuda norteamericana. Y sí, geoestrategia, pero ¿qué geoestrategia? ¿La española? No, la norteamericana, que utiliza el territorio español de forma fundamental en su proyección mundial. Es decir, las élites españolas que se beneficiaron del golpe contra la República, de la guerra y de la dictadura, lo que han hecho es comprar su estabilidad y su supervivencia gracias a una alianza estratégica profunda con Estados Unidos. Esa es una de las claves de este asunto. Entonces, intentar hacer geopolítica de baratillo en España sin plantear cuál es el origen del régimen del 78 y su conexión con el franquismo y la conexión estratégica con Estados Unidos y el papel que ha jugado Estados Unidos en todo esto es absurdo, por no decir negligente. Y esa es una de estas claves. Entonces, claro, a nosotros todo esto, esto tendría que ser ahora el origen de otra intervención y de otra conferencia a la que yo me atrevo a citarles. Porque este es el punto, no el punto de llegada, este es el punto de partida para un análisis. Es cómo nos afecta a nosotros ahora la situación.